Buenos días para todos. Siempre es un placer recibir una invitación de poder estar aquí con ustedes. Saludos de mi esposa Rosario, dentro de un par de días va a andar por acá. Saludos de Micaela, de Julieta, de Eliana, de Pablo y del pequeño Miqueas. Realmente estamos contentos de que el Señor le trajo con salud por sobre todas las cosas. Así que estamos muy felices por eso. Quiero invitarles a abrir en esta mañana en la carta a los Filipenses. Vamos a estar mirando un poquito allí. Y realmente he estado orando en estos días para que el Señor nos dé la gracia de poder no solamente tener oídos audibles para escuchar, sino poder tener un oído abierto y un corazón abierto para aceptar su palabra y obedecerla. Cantábamos recién un montón de himnos y cánticos que ojalá que hayamos prestado atención. Hermanos, hemos hecho declaraciones muy grandes. Dios es nuestra fortaleza, Él es nuestro Señor, y a veces lo cantamos con tanta liviandad y con tanta falta de entendimiento que a mí me preocupa. Que el Señor nos dé la gracia para saber lo que cantamos. Las Escrituras dicen en 1 Corintios que debemos de orar con entendimiento y que debemos de cantar con entendimiento. Y nosotros tenemos que aprender eso. A poder cantar, que cuando cantamos estamos haciendo una declaración de fe doctrinal acerca de quién es nuestro Dios. Me encanta ver las cartas del apóstol Pablo. No solamente porque es quien más escribió en casi todo el Nuevo Testamento, sino por el hecho de lo que Pablo creía, Pablo profesaba, Pablo predicaba, Pablo enseñaba, pero por sobre todo lo que Pablo vivía. La carta a los Filipenses es una carta de gozo, que la escribió un hombre anciano, enfermo y preso. Bien de bien. Pero es una carta de gozo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia sufriente, perseguida por causa de Cristo, para decirles: regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense. Y lo estaba diciendo alguien que realmente y humanamente no tenía nada para mostrar. Sin embargo, él les incentivaba a la iglesia de que había una razón por la cual gozarnos. Y esa razón es Cristo. Y cuando nosotros agarramos el capítulo 1, llegamos a uno de los versículos que el 99,9% de la iglesia protestante lo sabe de memoria. Si yo digo Filipenses capítulo 1, ¿a dónde vamos? Versículo 21. Pero vamos a leer desde el 19 en esta mañana. Filipenses capítulo 19 en adelante dice lo siguiente: porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario. Espiritual. Abre nuestra mente espiritual, abre nuestros oídos espirituales, para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar en nuestras vidas, de tal forma que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias por darme este privilegio, este alto honor, Señor, de poder compartir tu palabra con tu pueblo. Pero, Señor, sé propicio a mi pecador en este instante, oh Dios, porque estoy limitado, Señor, porque soy un ser humano pecador. Pero tu gracia, Señor, que es mucho más abundante de lo que nosotros podemos entender, nos dé la gracia para poder, Señor, juntos llegar a un entendimiento pleno de la gracia de Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Este es uno de los versículos quizás
más conocido, como decía anteriormente. Y es uno de los versículos más sublimes, más cortos, pero más profundos y significativos para la vida de cualquier verdadero cristiano. Permítame decirle lo que expresaba Martin Lloyd-Jones. Él fue médico, fue pastor y fue escritor galés del siglo XX con respecto a Filipenses capítulo 1, versículo 21. Toda persona que se enfrenta a este versículo debe considerar que está pisando un terreno muy sagrado, muy sensible, y no se puede estudiar de una forma indigna. Mire el concepto que tenía Martin Lloyd-Jones acerca del Filipenses capítulo 1, versículo 21. Este es un versículo que, por más que sea corto, tiene tanta realidad y tanta necesidad para el mundo cristiano de que pueda entender la sublimidad, la grandeza, la grandiosidad del Cristo que decimos creer. Y por esa razón no se puede tomar livianamente, y por esa razón no se puede tomar en una forma rápida. Podríamos hacer 3 o 4 o 5 sermones solamente con este versículo de lo que es la realidad de nuestra vida en Cristo Jesús. Y como vamos a ver al final del versículo, también la muerte. Filipenses capítulo 1, versículo 21 es la sustancia misma del cristianismo, manifestando que Cristo es la fuente única y principal de todo lo que somos, de todo lo que creemos y de todo lo que hacemos. El apóstol Pablo ya había experimentado persecuciones y sufrimientos por causa de Cristo. Cuando el apóstol Pablo le escribe la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, hace la siguiente manifestación. Y ahí vemos que la vida de Pablo indudablemente era Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23. En adelante dice lo siguiente: ¿soy ministro de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de estas otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo tenía pleno conocimiento y satisfacción de ver de que su vida y su muerte traerían gloria y alabanza a Cristo, porque su vida era Cristo. Y como leímos ahí a partir del versículo 19 y el versículo 20, al final del versículo 20 dice: ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo. Ahora, no es nuevo estas expresiones del apóstol Pablo cuando nosotros estudiamos las cartas del Nuevo Testamento. Ya el apóstol Pablo en otras oportunidades, como cuando le escribió a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, Pablo utiliza esta misma expresión o similares expresiones. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma, allí en el capítulo 14, hace una expresión muy similar a lo que dice en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8 dice lo siguiente: porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Muy similar a lo que le escribió a los filipenses. Pero esta era la vida de Pablo. La vida de Pablo era Cristo, 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 Cristo y nada más que Cristo. Filipenses 1:21 nos confronta con nuestra realidad de lo que es ser un verdadero cristiano.
y poder respondernos en una forma honesta y sincera para quién vivimos. Porque para mí el vivir es Cristo. Y hermanos, aquí nos encontramos con una tentación, y usted puede decir, ¿cómo una tentación en cuanto a una declaración tan radical que el apóstol Pablo hace en Filipenses 1:21? Déjeme explicarle. Primeramente que nada, el apóstol Pablo da evidencia clara de que la carta la escribe él. En el versículo 1, en el versículo 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 16, así a través de toda la carta. Por más que algunos digan o aleguen de que el apóstol Pablo no fue el escritor de muchas de las cartas del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo da evidencias de que sí. Y ahora la carta gira en torno a la vida del apóstol Pablo en Cristo Jesús. En el capítulo 3, versículo 4, el apóstol Pablo dice lo siguiente: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno tiene algo de qué confiar, yo aún más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a los celos, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley. Mire la palabra que utiliza, irreprensible. Y ahí viene un pero. Y hermanos, siempre que aparece un pero en las Escrituras, nosotros debemos de abrir los ojos. Porque ese pero va a cambiar trascendentalmente lo que él viene diciendo a lo que él va a decir. Va a cambiar en su forma de pensar a lo que piensa ahora. Va a cambiar lo que vivía antes a lo que vivía ahora. Dice, pero cuantas cosas eran ganancias para mí, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Ese era el pensamiento del apóstol Pablo. Su vida era Cristo. Y por eso él puede escribir ahora en esta carta, ya siendo anciano, ya siendo viejo y estando enfermo: para mí el vivir es Cristo. Ahora, como le dije al principio, esta carta nos puede traer una cierta tentación. Porque existe una posición tentadora a pensar de que esta afirmación de Filipenses capítulo 1, versículo 21 es solamente para el apóstol Pablo o para cierta élite religiosa en la cual vive, parece, en un lugar más superior al que nosotros vivimos. Y lejos de la realidad. Aunque este es un propio punto de vista del apóstol Pablo personal, el Espíritu Santo permitió de que Filipenses capítulo 21 y la carta a los filipenses estuviera a nuestro alcance en el siglo XXI y hasta que el día que el Señor se lleve a la iglesia. Por alguna razón, para que lo creamos y para que lo vivamos. El apóstol Pablo nunca afirmó tener o ser un cristiano superior a cualquier otro como verdadero cristiano. Todo lo contrario. Miren lo que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo. La primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Para matar simplemente esa opción de tentación de pensar que no, esto fue escrito para el apóstol Pablo porque era el apóstol Pablo. Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 1, versículo 15. Estoy en Hebreos, imposible que lo encuentre. 1 Timoteo 1:15 dice lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por los hombres, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo nunca pensó que era superior a sus pares. El apóstol Pablo, cuando le escribió a la iglesia a los Corintios, a los Efesios, a los Gálatas, a los Filipenses, el apóstol Pablo tenía solamente una meta y una realidad, como en varias veces él lo expresó cuando le escribió, por ejemplo, a los Corintios. Yo no vine a ustedes con palabras persuasivas de hombres, sino que vine con el poder del Espíritu Santo para predicar a Cristo. Esa era la meta del apóstol Pablo, porque esa era su vida. Y esa es la razón por la cual nosotros no podemos caer en la tentación de pensar de que Filipenses capítulo 1, versículo 21 estaba escrito solamente para el apóstol Pablo porque era apóstol, o para cierta élite religiosa, pastores, misioneros, ancianos. Esto está dirigido para usted y para mí.
para que lo creamos y para que lo vivamos. No existe una diferencia entre pastores, misioneros, maestros, laicos. No existe una élite eclesiástica de hombres para apropiarse de esta verdad bíblica, ni de ninguna verdad bíblica a través de las Escrituras, sino que fue escrito, dejado y hecho para que todo verdadero cristiano lo crea y lo viva. Y ante esta afirmación de Filipenses 1:21, podríamos comenzar a cuestionarnos ciertas preguntas. ¿Podemos decir nosotros, como el apóstol Pablo, que nuestra vida es Cristo? ¿O hay algo más por lo que nosotros vivimos? ¿Cómo nos afecta la muerte? Como vamos a ver más adelante. ¿Con temor o con gozo? Jesús el Cristo era la ambición, era la pasión del apóstol Pablo. No había otra razón de su existencia. Jesús era la pauta de su vida. Y es interesante cuando nosotros vemos el verbo aquí, vivir. Para mí el vivir, ese verbo en el griego original, destaca o enfatiza el proceso de la vida. El apóstol Pablo no está diciendo, para mí el vivir era Cristo, para mí el vivir será Cristo. El apóstol Pablo en el idioma original está diciendo, para mí constantemente, cada segundo de mi vida es Cristo. La vida le pertenece por completo al Dios Trino, de un verdadero cristiano. Pero la espiritualidad no siempre es sinónimo de un verdadero cristianismo. En la carta de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, el apóstol Juan nos llama a nosotros a evaluar a los espíritus. Y eso está hablando a las iglesias, para que la iglesia sea responsable realmente de ver, de cuidar, de velar por la seguridad de la congregación. Y eso es un trabajo y una tarea específicamente para los ancianos. Pero no quita la responsabilidad de nosotros como parte del cuerpo de Cristo, que velemos por eso también. Muchos dicen ser cristianos, muchos dicen ser espirituales, pero la realidad es que no todos los que se sientan en nuestras asambleas son verdaderos cristianos. La señal distintiva del cristianismo es Cristo. Y los verdaderos cristianos viven en comunión y en obediencia con Él. Esa es la señal distintiva de un verdadero cristiano. No solamente lo dice, lo vive. Alguien me preguntó en cierta oportunidad, hablando con un judío, me preguntaba por qué Cristo ocupa un lugar tan preeminente en el cristianismo. ¿Por qué no la Torá? ¿Por qué no el Antiguo Testamento? ¿Por qué no los libros los libros religiosos judíos, ya que Dios trató con el pueblo judío en forma especial? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué ocupa un lugar tan preeminente Cristo en el cristianismo? Y déjenme darle 3 razones, a él no le di un poquito más. Pero esta mañana les voy a dar 3 razones por qué Cristo ocupa un lugar preeminente en la vida del verdadero cristiano. Primeramente, porque en Cristo, Dios ha justificado al pecador. En la carta de la segunda de los Corintios, el apóstol Pablo le escribe en el capítulo 5 lo siguiente. Capítulo 5, versículo 21 de segunda de Corintios, del segundo libro de Corintios, de la segunda carta de Corintios. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La razón por la cual Cristo es preeminente, ocupa el máximo lugar en la vida de un verdadero cristiano, es porque en Él y por Él hemos sido justificados delante de un Dios que es 3 veces santo. Hermanos, ninguno de nosotros es justo.
Y a veces utilizamos esa palabra, somos justos. No, no somos justos. Hemos sido revestidos de la justicia de Cristo, que es algo totalmente diferente. Y teológicamente tiene algo muy diferente, un concepto con otro. Hemos sido revestidos de la justicia de Cristo. Y eso es lo que nos permite hoy poder enfrentarnos y ver cara a cara al Dios 3 veces santo. Si no, sería imposible si Cristo no hubiese sido nuestra justicia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay justo ni aun uno. Porque no hay quien tema a Dios. Porque no hay quien busque a Dios. Por esa razón es que ningún ser humano sobre la faz de la tierra, si no fuera revestido de la justicia de Cristo, no podría ver al Dios 3 veces santo. La segunda razón por la cual Cristo es preeminente en el cristianismo es porque Cristo es nuestra santificación. En la carta a los Hebreos, el autor de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 10, dice lo siguiente. Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Si hoy usted y yo podemos morir, no vamos a ir ni a un limbo, no vamos a ir a un lugar de descanso hasta que no sé qué. Si hoy un verdadero cristiano se muere, va a la presencia de Dios porque ha sido revestido de la justicia de Cristo y cuando confesó sus pecados y se arrepintió, no solamente fue justificado por la sangre de Cristo, sino que además ha sido santificado. ¿Usted ha prestado atención cuando el apóstol Pablo o Pedro o Juan escriben a las iglesias? ¿A quién les escribe? A los santos. Y a través de las Escrituras nosotros podemos encontrar 3 posiciones en cuanto a la santificación. Hay una santificación que es posicional. Y esa es la santificación que está hablando el autor de Hebreos. Posicionalmente ya hemos sido santos delante de Dios. Desde el momento que confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos. Y creemos en la suficiencia de la obra de Cristo. Posicionalmente es lo que nos garantiza hoy que si nos morimos, vamos delante de la presencia de nuestro Dios. Pero después también las Escrituras nos hablan una y otra vez acerca de la santificación progresiva. El apóstol Pablo, escribiendo en una de sus cartas, dice: el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Día a día, hermanos, nosotros vamos caminando y muchas veces subimos 3 escalones y bajamos 1, subimos 4 y bajamos 2. Y ese es parte del proceso de santificación en la vida de los verdaderos creyentes. No somos ya santificados perfectos. Estamos en un proceso para ser a la imagen de Cristo que no lo vamos a lograr mientras que estemos sobre la faz de la tierra. Y las Escrituras nos hablan muchísimo acerca de lo que es la santificación progresiva. Hemos sido salvos más allá del amor incondicional de un Dios santo. Hemos sido santos, hemos sido justificados, redimidos y perdonados para vivir en santificación y mostrar la gloria de Dios. Y hay una santificación que es la santificación glorificada, que es la santificación que lograremos cuando estemos delante de la presencia de Dios. Ahora, la realidad es que nadie puede ser santo lejos de Cristo. El mismo Señor Jesucristo declaró en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie puede ir al Padre si no es por mí. No hay un camino a través de las Escrituras, desde Génesis a Apocalipsis, en el cual nosotros podamos acortar camino para llegar a la presencia de Dios. No hay un camino para lograr la justificación, ni la redención, ni la santificación, sino es por medio de Jesucristo, a quien Dios ha dado esa única y soberana autoridad por los siglos de los siglos. No hay. En Juan 15:15, cuando el Señor Jesús le está hablando a sus discípulos, le dice: sin mí nada podéis hacer. Ya había hablado acerca de el camino, la verdad y la vida. Ahora está hablando a los suyos y les dice: sin mí nada podéis hacer.
Y nadie puede crecer en santificación sin esa dependencia en el Espíritu Santo de Cristo. Hermanos, si nosotros pensamos que vamos a crecer en una santificación progresiva, que es la que Dios nos manda y nos da la gracia para poder lograrlo sin Cristo, déjeme decirle que está equivocado. Si usted piensa que va a crecer en santificación por vivir una vida de religiosidad, déjeme decirle que está equivocado. Si usted piensa de que va a crecer en una vida de santificación para darle gloria y alabanza a Dios por lo que Dios es, por medio de algún otro medio que no sea Jesucristo, déjeme decirle que está equivocado. Nadie puede crecer en santificación lejos del Señor Jesucristo. Nuevamente, el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 17, versículo 17, cuando Él está haciendo esa oración sacerdotal por los suyos, dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Pero no termina ahí el versículo. Dice: tu palabra es verdad. ¿Cómo vamos a crecer nosotros como verdaderos cristianos en santificación en nuestra vida si no es a través del conocimiento de la palabra de Dios? Si alguien tiene la respuesta, me encantaría escucharlo. Porque en más de 35 años yo nunca lo he escuchado. Y no lo he visto. No es que tenga 35 años, ¿no? Aclaro. Quisiera. Pero en 35 años de estudiar las Escrituras nunca he escuchado y nunca he visto a alguien que pueda crecer en santificación lejos del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Señor lo dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Hermanos, hay cosas en nuestra vida que nos cuesta. Y eso es parte del crecimiento, de santificación. Muchos de nosotros vivimos con vidas destruidas atrás. Y comenzar en una vida cristiana parece, como decía recién, parece que subimos 2 pasos y bajamos 1, subimos 3 escalones y bajamos 2, y ahí va nuestra vida cristiana. Estamos en una lucha constante con esto. No estamos en una lucha constante por otra cosa, estamos con esto. Estamos en una lucha constante. Nuestros malos pensamientos, nuestra vida pasada, todo lo que nosotros somos como pecadores, estamos en una lucha constante. Ahora, déjeme decirle esto: de la misma forma que es la realidad de que estamos en una lucha constante en nuestra vida, también hay una realidad que el mismo el apóstol Pablo escribió a los Efesios en capítulo 6. Tenemos armas y herramientas en nuestras manos para ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Las tenemos. Tenemos que apropiarnos de ellas. Tenemos una coraza, tenemos una espada, tenemos calzado para los pies, tenemos un escudo para poder crecer en santificación como Dios quiere que crezcamos cada día. ¿Cómo debemos de crecer? Estudiando la palabra. Aunque algunos intenten creer o crecer en una supuesta piedad sin tener a Cristo obrando, dirigiendo y gobernando sus vidas, esto es totalmente imposible. Solo la unión con Cristo da fuerzas para la verdadera santificación personal. Tercera razón por la cual Cristo es preeminente en la vida de un verdadero cristiano: porque Cristo es nuestra glorificación. Hermanos, no sabemos qué es lo que debemos de ser, dice el apóstol Pablo en Romanos 8. No sabemos lo que debemos de ser, pero seremos glorificados y seremos transformados tal cual es. Seremos igual que Él. No vamos a hacer esta masa musculosa. Ni ahí. No soy el candidato colorado que sale a hacer. Ya hace tiempo que se me terminó el gimnasio. Vamos a ser como Cristo.
El anhelo más grande de mi vida es poder un día, y sé de que voy a estar, a los pies de mi Redentor, de mi Salvador, de mi Señor. Y que podré levantar mi cara no por lo que soy, ni siquiera por lo que merezco, porque no merezco nada. Reconozco que lo único que merezco es la condenación eterna por mis pecados. He hecho muchas cosas en mi vida que me arrepiento. He hecho muchas cosas en mi vida de las cuales no me enorgullece para nada. Pero sé que hace 35 años atrás, 36 años atrás, en una reunión sentado en una segunda fila, le dije: Señor, yo no sé por qué me amas, pero sé que me amas, porque tu palabra lo dice así. No sé por qué me amas, pero sé una cosa, que a partir de ahora que entiendo que me amas, mi vida te la voy a dedicar a vos. Con toda mi fuerza, con todo mi corazón, con todo mi ser. Y al igual que usted, hermano, he caminado con batallas, con pruebas, con dificultades. He caminado así. Porque nuestra vida no es fácil. Luchamos constantemente con lo que es nuestra carnalidad, luchamos constantemente lo que es el mundo, luchamos constantemente con lo que es Satanás. Nuestra vida no es fácil. Pero siempre le decía a mis hijos desde chico: es hermosa. La vida es hermosa cuando la aprendemos a vivir con Cristo. Un día seremos transformados a su imagen y le veremos tal cual es. Hermanos, ¿cómo podemos concluir lo que Pablo dice ahí en Filipenses 1:21? Que no puede haber justificación, no puede haber santificación y no puede haber glorificación fuera de Cristo. Mire lo que el apóstol Pablo le escribe en la primera carta a los Corintios. Capítulo 1, versículo 30. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Dice lo siguiente: más por Él, hablando de Cristo, más por Él, vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por eso Pablo, su vida era Cristo. Por eso la vida de Pablo era Cristo. Y si hay un título que podríamos redondear para la vida de Pablo, sería Cristo. La pregunta en esta mañana: ¿qué es tu vida? ¿Podemos decir con total autoridad delante de Dios: mi vida es Cristo? ¿Para mí el vivir es Cristo? Y Filipenses capítulo 1, versículo 21 termina con un gran mensaje. No solamente el apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo, sino que dice algo aún más grande: el morir es ganancia. ¡Wow! Hermanos, quizás nos toca atravesar situaciones en las cuales yo tenga que pasar y usted no, o usted sí y yo no, pero hay algo que es inevitable y que todos en algún momento vamos a pasar, y es la muerte. Nosotros no tenemos marcado el día que nacemos, ahora que todo el mundo usa el aparatito de decir: bueno, a ver, ¿cuándo voy a morir? Porque yo sé que nací en tal día, que tampoco mis padres no lo propusieron, ¿no? Pero nací tal día, ¿y cuándo voy a morir? A ver, me voy a fijar en el Google. No sale acá en el Google. Pero el autor de Hebreo nos escribe y nos enseña en el capítulo 9, versículo 27, diciendo: está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El autor de la carta del libro de Eclesiastés nos dice de que hay un tiempo para nacer
y un tiempo para morir. Ahora, ¿quién pone el día del nacimiento y el día de la muerte en cada ser humano sobre la faz de la tierra? Dios. No lo ponemos nosotros. Y esta es una realidad para cada ser humano sobre la faz de la tierra. Y a pesar de esta realidad, de que en algún momento vamos a morir, la realidad es que no todos estamos prontos, ni todos estamos preparados para morir. A algunos no les gusta hablar de la muerte. En cierta oportunidad en una congregación me dieron un cinchón de orejas, porque justamente la predicación estaba basada acerca de la muerte. Y alguien vino y me pegó un cinchón de orejas. ¿Cómo vas a hablar acerca de la muerte? Que hay tanta gente mayor y hay gente enferma, no puedo. Posiblemente en esa congregación no se iría a morir nadie. La realidad es que en algún momento vamos a morir. Y la triste realidad es que no todos estamos preparados para enfrentarnos con Dios. A algunos no les gusta hablar de la muerte. Algunos dicen, no hables de la muerte porque si no la traes. Se ve que somos imanes. ¿Atraemos a la muerte porque hablamos de la muerte? Invertimos en seguros para los autos, invertimos en seguros para la casa, invertimos en seguro de vida que no lo cobramos nosotros, nos morimos, lo cobran otros. Y ahora sé que hay, ahora que vi la bicicleta, hay seguros para las bicicletas, para que no las roben. O sea, tenemos seguro para todos hoy en la vida. ¿Ah? La pregunta es, ¿tenemos un seguro para la eternidad? Porque si las Escrituras nos hablan de que está establecido a los hombres que mueran y después de esto el juicio, quiere decir que en algún momento, cara a cara, nos vamos a encontrar con Dios. La pregunta es, ¿tenemos un seguro para la eternidad? Invertimos en todo tipo de seguros sobre nuestra vida, pero asegurarnos la eternidad, ¿podemos? ¿Lo tenemos a nuestro alcance? Y eso me lleva a pensar en las dos clases de eternidades que la Biblia nos habla. Una eternidad que fue plasmada, planteada y asegurada por el Señor Jesucristo. Nos habla, el que cree en mí tiene vida eterna, vida y vida en abundancia. Y Él como Dios, Trino, como la segunda persona de la Trinidad, estaba hablando con total autoridad, diciendo hay una vida después de la muerte y las cuales yo se las puedo ofertar. Vine para esto, no vine para juzgarlos, vine para salvarlos. En otra oportunidad vendré a juzgar. Y hace 2000 años, estamos en el año 2024 en nuestro calendario greco-romano, hace más de 2000 años, el único mensaje que la iglesia de Jesucristo ha dado a través de todas estas generaciones es arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No ha habido otro mensaje a través de la iglesia de Cristo que no sea arrepentidos y convertidos, porque hoy es el tiempo aceptable. No hagan casos sordos a lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Hoy es el día de salvación. Porque cuando salgas de esa puerta no sabes si vas a estar vivo. Y créame, no estoy acá para mentirle, créame que hemos tenido esas experiencias. Pero también hay otra realidad que el mismo Hijo de Dios habló acerca de una eternidad de juicio.
Por un lado decía, el que cree en mí tiene vida eterna. Por otro lado, el que rehúsa creer en mí verá condenación. Y si hubo alguien que habló acerca del infierno más que nadie sobre la faz de la tierra, no fue Spurgeon, no fue Calvino, fue el Señor Jesús. Yo quiero invitarlo como tarea para la semana que viene. Yo no voy a estar, pero hágalo. ¿Cuántas veces el Señor Jesús enseñó acerca del infierno? Y le puedo garantizar de que fue mucho más de lo que nosotros podríamos pensar. Pero no lo hacía para asustar a nadie. Lo hacía para que las personas que estaban escuchando el mensaje de salvación que Él había venido a traer, porque Dios amó de tal forma al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese mensaje que Él promulgaba con todas sus fuerzas, de la misma forma quería hacer entender a quienes escuchaban: crean, porque ahora es el tiempo de salvación, si no cuando ustedes se mueran van a ir a una eternidad de juicio. Y es ahora que estamos sobre la faz de la tierra con vida que tenemos la posibilidad de creerle a Dios, de arrepentirnos y de volvernos a Él. La Biblia nos habla de un lago de fuego, nos habla del gusano que nunca duerme. Nosotros no nos damos cuenta de lo terrible que puede ser el infierno. Creo que ningún hombre sobre la faz de la tierra puede tener una realidad de lo que es el infierno. Y quizás nada de lo que nosotros hemos vivido en nuestra vida, que podríamos decir esto fue un verdadero infierno, ni se compara a lo que será el infierno. Porque allí te vas a estar quemando por la eternidad. Allí vas a estar suplicando desde lo más profundo del alma, pidiendo de que Dios te dé otra oportunidad, y ya no va a haber otra oportunidad. ¿Qué acto puede cambiar el destino eterno de nuestra alma? El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 10, versículo 8 al 10, dice lo siguiente: ¿Más qué dice acerca de ti la palabra en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón de que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Hay algo que pueda cambiar el destino eterno de mi alma y asegurarme por la eternidad de vivir esa vida eterna que Jesús está ofreciendo? Sí. Y es la confesión de nuestros pecados y el arrepentimiento de nuestros pecados, creyendo la suficiencia de que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue suficiente para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Y solo así, y tan solamente así, la muerte en nuestra vida va a ser ganancia, porque nuestra vida va a ser Cristo. Ahora, ¿cómo podemos aplicar Filipenses capítulo 1, versículo 21 a nuestra vida? ¿Podemos decir con seguridad que nuestra vida es Cristo? Si nuestra vida es Cristo, y podemos asegurar que para mí el vivir es Cristo, significa proclamar constantemente su evangelio, significa imitar el ejemplo de Cristo. ¿Qué haría Jesús ante esta situación? Tengo un problema, tengo una dificultad, tengo una ansiedad, tengo una necesidad. ¿Qué haría Jesús en cuanto a esto? Significa buscar el conocimiento de Cristo. Pablo les escribe aquí a los filipenses en el capítulo 3, versículo 10, como ya lo leímos: la máxima expresión de un verdadero cristiano es buscar el conocimiento de Cristo, no la intelectualidad humana, sino el conocimiento de quién es Cristo.
de buscar los atributos de Dios, de buscar los nombres de Dios. Todo tiene su significado, todo tiene su porqué. Y cuando nosotros más vamos conociendo acerca de quién es nuestro Dios, más y más y más vamos creciendo en el conocimiento de Cristo, porque todas las Escrituras hablan de Cristo. Para mí el vivir es Cristo, es buscar el conocimiento de Cristo, es renunciar a todo lo que nos impide tener a Cristo. ¿Qué es lo que está en tu vida impidiendo de que Cristo sea tu vida? ¿Los vicios? ¿El bienestar económico? ¿La familia? ¿La religión? Para mí el vivir es Cristo, es que Cristo sea nuestro enfoque, nuestra mente y nuestro mayor deseo. Pero cuantas cosas eran ganancias para mí, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Si hay algo en tu vida que está impidiendo de que realmente Cristo sea tu vida, alguna de estas cosas que dijimos, los placeres, los vicios, la religión, lo que sea, es hora de que te vuelvas a Dios. Es hora de que vuelvas a Dios. El vivir para Cristo no se trata de hacer. Muchos cristianos piensan de que hacer y hacer y hacer y hacer es vivir para Cristo. Judas hizo mucho, ¿ustedes sabían? ¿Y saben lo que hizo Judas, no? Bueno, Judas hizo mucho. La iglesia de Corinto hizo mucho. Tenemos una iglesia en el libro de Apocalipsis que hizo muchísimo. Y sin embargo el Señor Jesús le dice, estás muerta. Hermanos, la verdadera vida cristiana no se trata de hacer, y no estoy diciendo que no debemos de hacer, no me malinterpreten. Estoy diciendo que no es el concepto de hacer el que nos hace verdaderos cristianos, sino el hecho de ser nos hace un verdadero cristiano. Y ese ser implica una obediencia absoluta a Dios por medio de su palabra. Hermanos, estamos viviendo, y lo voy a decir con mucho cuidado, estamos viviendo en un tiempo en el cual la vida cristiana es light. Estamos viviendo en una época en la cual la vida cristiana la manejamos conforme a lo que nosotros queremos o entendemos. Déjeme decirle esto, en el nombre del Señor. Hay solamente una forma de vivir la vida cristiana, y está acá. Todo lo que no esté aquí no sirve para nada. Y eso implica obediencia. Es interesante que cuando el Señor Jesús habla en el Evangelio de Juan, capítulo 14, 15 y 16, en su último mensaje antes de llegar al capítulo 17, el Señor Jesús habla acerca del mandamiento y habla acerca del amor. Y los dos los relaciona con la obediencia. Entonces cuando usted diga, Señor, ¿cuánto te amo? Piense, ¿estoy obedeciendo? Cuando nosotros declaremos, Señor, yo cumplo tus mandamientos, ¿realmente estamos obedeciendo? ¿O estamos viviendo el cristianismo conforme a lo que nosotros creemos o entendemos? Y muchas veces cuando llegamos al tiempo de nuestra senectud o el tiempo en el cual nosotros estamos enfermos y que sabemos que nuestra vida se está por terminar, muchas veces muchos cristianos se empiezan a preguntar, ¿por qué tengo miedo a la muerte? Gracias a Dios, muchos hermanos que han partido ya a la presencia del Señor no han tenido esa pregunta para hacerse, sino que han esperado gloriosos ese momento en el cual están delante de su Señor. Si lo que te está impidiendo en esta mañana
el vivir, que tu vida sea Cristo, comienza con una decisión. Si todavía no sos un hijo de Dios, no desaproveches la oportunidad. Si todavía no te has reconciliado con Dios, no desaproveches la oportunidad, porque el tiempo aceptable es hoy. El diablo es el que posterga para mañana. Y muchas veces en ese mañana ya no hay tiempo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si todavía no tenés una relación con Cristo, búscala hoy. Pedí consejo. Y si somos cristianos, hijos de Dios, hermanos, comencemos a vivir una vida que glorifique a Dios. Que podamos decir como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Con mis imperfecciones, con mis necesidades, con lo que soy, porque no soy perfecto. Pero mi vida es Cristo. Y lo puedo decir con total autoridad cuando conozco al Dios que me salvó. Y cuando estoy dispuesto a obedecerlo, porque Él siempre va a querer lo mejor para mí. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que el Señor obre a través de su palabra en cada uno de nuestros corazones, que abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos espirituales, para que podamos salir de una forma diferente a la que entramos. Pensando, no pienses en el que está delante, no pienses en el que está atrás, no pienses en lo que tenés a lo costado o en el que no vino. Pensemos en nuestra propia vida. Si hoy podemos decir, como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, porque solamente vamos a tener ganancia en nuestra muerte cuando realmente nuestra vida sea Cristo.